¿Alguna vez has sentido que TikTok te lee la mente? Aparece ese video del meme que pensaste o del producto que necesitas comprar. Muchos dicen que es magia o que el teléfono nos escucha, pero la verdad es un poco más interesante y honestamente un poco inquietante. Hoy vamos a analizar el algoritmo no como un código, sino como la evolución final de la industria cultural. Acompáñame a pasar de la escuela de Frankfurt a los reels de Instagram. Para esto empezaremos hablando un poco sobre el bloque crítico, Adorno y la falsa libertad. En los años 40, Adorno y Horkheimer, de la escuela de Frankfurt, acuñaron el término industria cultural. Ellos decían que los medios masivos fabrican cultura como si fueran salchichas. Todo igual, todo estandarizado. Pero, ¿qué es exactamente la industria cultural? Los filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, decían que, en el capitalismo, la cultura dejó de ser una expresión libre para convertirse en una fábrica. Imagina una fábrica de zapatos. Todos salen iguales para que sean baratos y fáciles de vender. Bueno, ellos decían que con la música, el cine y hoy con TikTok pasa lo mismo. El sistema crea contenidos fáciles y repetitivos para que el público no tenga que esforzarse en pensar, solo en consumir. A esto le llamaban estandarización. ¿Te suena familiar? Mira los trends y fíjate de que utilizamos los mismos audios, el mismo baile, los mismos filtros. Adorno diría que esto es pseudo-individualización. La plataforma te hace creer que eres único porque tú grabaste el video, pero la realidad es que sigues un patrón para que no dejes de consumir. Es entretenimiento, no te deja pensar, solo sentir. Ahora bien, ¿cómo definir la falsa libertad y la pseudo-individualización? Aquí está el truco. Para que no te aburras de ver siempre lo mismo, la industria te da una falsa libertad. Te hace creer que tú elegiste ese video o que tú eres original por usar un filtro nuevo. Pero Adorno diría que eso es pseudo-individualización. Te dan opciones prefabricadas para que sientas que eres único, mientras sigues atrapado en un mismo ciclo de consumo que otros miles de millones de personas. Lo más brillante y aterrador de la industria de hoy es que ya no gastan dinero contratando actores o directores. La economía política crítica nos muestra que hoy los trabajadores de dicha empresa somos nosotros. Somos nosotros el contenido gratis y el dueño de la empresa se queda con la ganancia de nuestros datos. Es aquí donde surge el debate apocalipsis o integración. En el mundo académico, mencionar apocalípticos e integrados 1964 es fundamental, porque fue el primero en decir, paremos un poco, ni la cultura de las masas es el fin del mundo, ni es el paraíso. Hay que analizarla con seriedad. Ahora bien, ¿quién fue Umberto Eco? ¿Y por qué nos importa? En los años 60, el semiólogo Umberto Eco se dio cuenta que los intelectuales programaban vídeos. Mientras la televisión y el pop explotaban, él escribió una obra maestra para entender cómo reaccionamos a las culturas de masas. Umberto Eco nos dio dos bandos, los apocalípticos. Estos dirían que el algoritmo nos está volviendo tontos, destruyendo la alta cultura y encerrándonos en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír. Ellos ven la cultura como algo elevado, como la ópera, literatura clásica, filosofía. Para un apocalíptico, TikTok es el antropocentrismo del ruido. Creen que el contenido masivo nivela hacia abajo, destruye la capacidad crítica y convierte al ciudadano en un simple consumidor. Para el apocalíptico, el algoritmo es el fin del pensamiento profundo, es una máquina de distracción masiva que mata la cultura real. Mientras que los integrados dirían que esto es genial, que ahora cualquiera puede tener el poder de ser viral sin pasar por un casting de televisión. Ellos celebran la tecnología porque democratiza el acceso. Antes solo unos pocos podían publicar un libro o salir en TV, hoy todos tenemos la ventana al mundo. Creen que la cultura de masas permite que el conocimiento llegue a quienes antes estaban excluidos. El integrado ve en el algoritmo una oportunidad, la posibilidad de que cualquier voz, por pequeña que sea, encuentre su audiencia y participe en la conversación global. Pero, ¿quién tiene la razón? Según la economía política crítica, ninguno de los dos tiene el panorama completo. El problema no es el contenido, es el dueño de la infraestructura. Los datos que regalas cada vez que das like son el nuevo petróleo. La comunicación aquí no es libre, es una mercancía. Lo más interesante es que Eco critica ambos. Dice que el apocalíptico es un nostálgico que se encierra en su torre de marfil, mientras que el integrado es un optimista ingenuo que no ve que las empresas están ganando dinero con él. Eco propone que debemos ser críticos dentro del sistema, usar las plataformas pero entendiendo cómo funcionan. Hoy, frente a la inteligencia artificial y los algoritmos, el debate de Eco está más vivo que nunca. ¿Somos apocalípticos que creen que el algoritmo nos va a destruir la mente? ¿O integrados que piensan que es la mejor herramienta de la historia? La respuesta es como decía Eco, está en el análisis crítico de la industria cultural. Ahora bien, hablemos un poco sobre la resistencia y el toque latinoamericano. No todo es control total. Los autores como Jesús Martín Barbero nos recordaron que la gente no es una masa boba. Existe algo llamado mediaciones. Nosotros recibimos el algoritmo, pero lo filtramos a través de nuestra familia, nuestra calle y nuestra picardía latina. La comunicación no pasa en la pantalla, sino en el espacio entre la pantalla y la persona. Jesús Martín Barbero nos cambió el juego. Él decía que para entender la comunicación no había que mirar solo los medios, sino también las mediaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando ves un TikTok no eres una hoja en blanco. Lo que ves se ve influido por tu religión, tu cultura, tu clase social. El algoritmo propone, pero tú
cultura latinoamericana dispone. Ya no existe lo puro. Todo es una mezcla de lo tradicional y lo moderno, lo global y lo local. Justo aquí es donde entra el argentino Néstor García Canclini con su concepto de vibración cultural. Mientras los creadores de contenido de nuestra región mezclan un ritmo de reggaetón con una jerga de su pueblo y un filtro de ella, eso es vibración. No estamos perdiendo nuestra identidad por usar TikTok, estamos creando una identidad nueva, híbrida, que el algoritmo no siempre puede predecir porque es demasiado caótica y rica. Dice García Canclini, vivimos en una hibridación cultural. El algoritmo te tira un hit de K-pop y tú lo mezclas con un paso de salsa o un chiste local. Eso es lo que Henry Hawkins llama cultura de la convergencia. Dejamos de ser espectadores pasivos para convertirnos en consumidores que hackean el sistema desde adentro. Es por eso que tenemos que hablar un poco sobre Antonio Pasquali y la ética del diálogo, la diferencia entre información unidireccional y comunicación bidireccional o diálogo. El maestro Antonio Pasquali nos dejó una advertencia: si no hay un diálogo real, no hay comunicación, solo hay transporte de datos. Pasquali nos invita a preguntarnos, ¿estamos realmente hablando en redes sociales o solo somos terminales que reciben órdenes de un servidor en China o Estados Unidos? La resistencia latinoamericana está en usar estas herramientas para crear comunidad real, no solo para acumular likes. Entonces, ¿por qué esto es una resistencia? Porque frente a un algoritmo que quiere que todos seamos iguales para vendernos lo mismo, la mirada latinoamericana nos dice que somos diversos por naturaleza. Nuestra resistencia no es dejar de usar la app, sino usarla para contar nuestras propias historias. Como diría la escuela de Birmingham, tenemos el poder de la decodificación de oposición. Podemos agarrar una herramienta diseñada para el control y usarla para la liberación o el humor propio. Ahora te tengo un súper dato curioso. Y es que mientras Laswell en los años 40 pensaba en la comunicación como una aguja hipodérmica que nos inyectaba ideas, hoy el algoritmo es una microinyección personalizada. No nos inyectan a todos lo mismo, sino que nos dan la dosis exacta de lo que cada uno quiere oír para mantenernos anestesiados. En resumen, ¿qué nos deja este viaje desde la escuela de Frankfurt hasta el algoritmo que llevas en tu bolsillo? Nos deja una lección fundamental. La tecnología no es neutral, como decía la economía política y crítica. Todo algoritmo tiene una ideología y esa ideología busca cambiar tu identidad, tu tiempo, tu cultura, para convertirlo en un activo financiero. Pero, y aquí está el punto clave, los estudios culturales nos han enseñado que no somos receptores pasivos. La comunicación hoy es una batalla de codificación y decodificación. El algoritmo nos intenta inyectar una realidad estandarizada, pero la realidad, especialmente desde una mirada latinoamericana, es mucho más compleja, híbrida y resistente. No se trata de abandonar las redes sociales, eso sería un acto apocalíptico inútil. Se trata de aprender a leer el código, se trata de entender que cada like, cada scroll y cada comentario es un acto político. La próxima vez que abras TikTok, recuerda esto: estás participando en una industria cultural masiva, sí, pero tú tienes el poder de decidir si vas a ser un simple consumidor de la serie o si vas a ser el conductor y productor de tu propia historia. La próxima vez que hagas scroll, pregúntate, ¿estás consumiendo el contenido o el contenido te está consumiendo a ti? No dejes que el algoritmo tome el control de tu narrativa. Toma el control y cámbialo tú. Soy Berenice Borges, tu socióloga preferida, y esto fue Comunicación en Algoritmo.